haga así, así. Y me dio un pase de perico, pase, y que cuando yo reaccioné, yo empecé a recoger las papeletas del suelo y conté 14 papeletas de perico en una noche. Y yo no, acá no, yo me sentí que estaba muerto, porque yo veía una oscuridad impresionante y yo dije, no, yo estoy... Y yo no me canso de darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque ese día yo conocí el Dios que le he servido por 6 años. Bueno, qué gusto saludarles. De nuevo estamos en nuestro podcast que la verdad disfrutamos mucho preparar porque es algo increíble escuchar vidas transformadas por el poder de Dios. Y quiero que entiendas que cuando hablo de esto no hablo de una religión, sino de una relación que tú puedes establecer con el Creador a través de Jesús. Sabes que las religiones son la invención del hombre para acercarse a Dios, por eso hay tantas. Pero Jesús es lo que Dios hizo para acercarnos a nosotros, para que nosotros nos acercáramos a Él a través de Jesús. Así que qué bueno que hoy puedas acompañarnos, qué bueno que puedas compartir ya mismo este link a alguien que tú consideres, a tu red de amigos, para que escuchen un testimonio de vida y bueno, y juntos podamos seguir edificando nuestra fe. Y uno acompaña a Freddy. Gracias, mi hermano, bienvenido. Paz, no, buenas tardes, un gusto y un privilegio estar acá con usted. Sé que lo admiramos mucho, hemos aprendido mucho de usted, Paz, del ministerio, de todo. Y no, es un privilegio, un placer estar acá contando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, Paz, porque la verdad son muchas cosas, Paz, que el Señor ha hecho en nuestras vidas, no solo la mía, la de mi familia, todo mi entorno familiar, porque yo fui pues como el primero que busco este camino, ¿cierto? Y por gloria a Dios, por mi testimonio y por todo lo que el Señor me ha restaurado, ya la mayoría de mi familia está en los pies del Señor. Y entonces no, es un privilegio estar por acá, mi Tremendo, Paz, tremendo. privilegio. Tú me estabas ahora queriendo empezar a contar, Juliano, contémoslo en el podcast. Eres del campo, me hablas que eras de Jericó, hermoso pueblo, ¿es así? Sí, pues nosotros somos del suroeste, vivimos en Andes, pues la mayoría de mi infancia la viví en Jericó. Mm. Allá estudié como hasta séptimo y bueno, todo era muy tranquilo por allá y hasta que empecé a venir acá a la ciudad de Medellín y se me abrió otro mundo, Paz, porque el mundo del campo es muy diferente a lo que se vive en la ciudad. Yo no conocía pues el tema del licor, de la rumba, de las drogas, nada, yo era un pelado del campo, un pelado sano, un pelado trabajador y llego acá a Medellín y me gustó. Y entonces yo me quedaba 8 15 días, me iba para mi casa y no, yo tengo que volver, trabajar y me conseguía mi pasaje y otra vez para Medellín. Y así me la pasé hasta que me quedé. Hasta que te quedaste, pero ahí fue el inicio, digamos, como del consumo de licor, de droga, o qué fue lo que iniciaste en Sí, esa pa, yo etapa. llego y yo me establezco pues acá en la ciudad de Medellín y empiezo a trabajar en una empresa. Conseguí trabajo y empecé a trabajar pues en la empresa y, y ahí conocí unos amigos que yo los veía pues que ellos estaban haciendo algo y que para mí era raro porque yo nunca había visto a nadie consumir fuera de fumar cigarrillo. Y yo los veía consumiendo algo, pero yo un pelado sano, yo no sabía, yo más bien me retiraba porque me daba como miedo. Y allá se trabaja muy duro, Paz, en esa empresa. Y un día entré y los vi en el acto, pues, hey Freddy, me ofrecieron. Y yo, no, yo me fui. Y así constantemente, y hasta que un día me cogió. Me dijo, Freddy, hacerle, que eso te da energías para que sigamos en este tanto trabajo que tenemos y nos vamos rápido. Y, pero eso qué es, no, haga así, así. Y me dio un pase de perico, Paz, y ahí que Un pase de perico, un fue la pase de droga que perico, un consumiste. solo pase de perico, y ahí que fueron 15 años, Paz, que yo duré sumergido en lo más profundo de la droga. No consumía sino perico. Y, y eso me cambió mi vida totalmente, Paz. Empecé, eso era algo que día tras día se aumentaba, se aumentaba. Ya no era un pase de dos, ya era un gramo solo, ya después más dos, uno. Paz, la última noche que yo recuerdo haber consumido, cuando yo reaccioné, yo empecé a recoger las papeletas del suelo y conté 14 papeletas de perico en una noche. En una noche. Yo sentía el corazón que se me iba a salir de mi pecho. Eso era una cosa impresionante, Paz. Y bueno,
duré mucho tiempo en ese sufrimiento, en esa lucha, tratando de sobrellevarlo, porque uno de los errores que yo cometí era que yo no lo reconocía, que yo era un adicto. Yo decía, no, yo esto lo controlo. Yo me doy un pase, dos, me vuelvo una, dos papeletas y ya, no pasa nada. Pero llegó el momento de que eso me dominó. Cuando yo reaccioné ya no fui capaz de, de salirme. Eran 15 años, llevas consumiendo 15 perico. años paso. Y en ese tiempo, en ese lapso, ¿formaste una familia o No, todavía no? yo sí, cuando yo caigo en el consumo, en esos mismos años conocí a mí, la que es actualmente mi esposa. Nosotros llevamos 16 años casados y de novios duramos como 3, llevamos casi 20 años juntos. Y a ella le tocó todo ese flagelo de la droga que yo vivía. Yo lo hacía al escondido de ella. Eh, Casi siempre al escondido de ella y hasta que ella empezó a notar pues como los cambios, porque uno por mucho que lo oculte uno siempre muestra como esos síntomas de venga, ¿qué le pasa? Y bueno, entonces yo lo que hacía era que me aislaba y yo me quedaba 1 o 2 días fuera de mi casa consumiendo. Y no solamente yo había caído en el mundo de la droga, sino que caí en el mundo de la pornografía y de la masturbación. Entonces eso era algo que yo combinaba esas tres cosas al mismo tiempo. Y llegué hasta el punto de que yo ya no veía salida por ningún lado. En el tema de la pornografía, Paz, yo creo que llegué a un nivel muy alto porque cuando el Señor me hizo libre y bueno, que empezó a restaurarme y gloria a Dios, empecé a servirle al Señor. Yo recuerdo que hace como 1 año, 2 años atrás me llamaron a servir a un encuentro. Y cuando hicieron la reunión para los temas, me dieron el tema de la sexualidad. Y yo, sexualidad, pero si el Señor ya me hizo libre de esto, ¿por qué el tema de la bueno, Señor, ¿qué quieres que hable en el encuentro? Y empecé a orar, a clamar, y empecé a investigar. Y me di cuenta que yo en el tema de la pornografía iba en un nivel muy alto, altísimo, porque uno en el tema de la pornografía, uno entra que uno con unos senos, viendo unos senos, uno se excita, Sí. se masturbe ya. Ya para la próxima ya no le basta unos senos, tiene que haber una imagen más fuerte y cae una imagen más fuerte, una imagen más fuerte, una imagen más fuerte, ¿cierto? Y yo iba en ese nivel que ya a mí nada me servía. Yo ya estaba buscando videos por ejemplo, violaciones reales, porque eso lo encuentra uno en el internet, quizás con niños. Y entonces yo cuando gloria a Dios ya el Señor me hizo libre de esto, yo me di cuenta que yo lo que hice fue que me rendí a los pies del Señor y le di gracias porque no me dejó avanzar más. Uy, eso que dices, Freddy, es muy, muy, muy fuerte, pero muy real. El tema de la pornografía y no, como no subir de nivel, sino que estaba degradándote cada vez más, degradándote más, O sea, degradándote sí, más. Y cuando se sumerge en ese mundo de la pornografía, Freddy, entonces cada vez se vuelve más, se necesita más, no sé la palabra más, dopamina, más fuerte la escena para que exacto, haya una sensación de excitación y luego venga la masturbación. exacto. Sí, Exacto, entonces eso es lo que me pasaba a mí. Yo tenía que ver una escena más fuerte cada día para poder llegar a ese tope de la excitación, ¿cierto? Y no solamente eso pasa, porque uno no se da cuenta del daño que se está haciendo mentalmente en ese tema, ¿cierto? Porque los que somos casados, quizás nosotros, o los que consumen ese tipo, los que consumíamos ese tipo de contenido, uno quiere como llevar eso al matrimonio, ¿cierto? Y usted sabe que en eso la mujer la degradan de la peor manera, la tratan, todo la dejan por el piso la mujer en esos videos, ¿cierto? Yo llevaba eso a mi matrimonio, a mi esposa, ¿cierto? Quizás repitiendo queriendo hacer lo que uno ve, entonces el matrimonio en el tema sexual a pesar de que ya lo traía tan mal, lo acabé de dañar con ese tema, porque lo dañé porque yo quería como replicar eso en mi matrimonio, ¿cierto, Paz? Entonces, bueno, agradecidísimo con Dios. qué tremendo eso, porque la palabra dice que en todo sea honroso sea el matrimonio en todos y el lecho sin mancilla. O sea, al lecho nupcial no se lleva eso.
Hay parejas de matrimonios que consumen pornografía para tener intimidad sexual. Eso es mancillar el hecho. Entonces son cosas como que el cuerpo, como Dios lo creó, es tan perfecto para disfrutarse dentro del pacto del matrimonio que no se requiere nada extra, que tú tratabas de llevar eso al matrimonio. Sí, eso era algo muy duro porque muchas veces entraba en esas discusiones con mi esposa tan fuertes porque quizás ella no aceptaba eso, quizás, o si no, yo se lo trataba de llevar a ella sin que ella se diera cuenta, ¿sí me hago entender, Sí, Paz? O sea, amoras, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? Y sin darme cuenta que yo la estaba dañando a ella, también estaba dañando mi matrimonio. Y esa fue una de las causantes también de que mi matrimonio se se dañara. rompiera. Estuvimos separados un año completo, Paz, y en ese año yo me fui a vivir solo, yo me fui a vivir me fui a vivir con mi mamá como 2 o 3 meses y yo no me sentía cómoda, yo quería estar solo. Y o sea, el enemigo es muy puerco. En la plaza donde yo consumía, donde yo iba a comprar, ya me conocían. Y allá mismo me consiguieron un apartamento y yo no era sino asomarme a la ventana del balcón y subirme eso. Y yo pensé que había cogido el mundo con las manos porque yo viviendo solo no tenía que darle cuentas a nadie con plata, porque yo no le ayudaba económicamente a mi esposa para darle arriendo ni para el niño, nada. Pues ya tenías un hijo. Sí, yo tengo Ya un niño tenía. en ese momento, Martín tiene 12 años. Sí. Y yo decía, no, pues yo me sentía como un rey, pero ahí fue donde yo caí más bajo, Paso. Ahí fue donde toqué fondo. Y me di verdaderamente cuenta en el mundo que yo estaba sumergido. Paz, yo en la semana dormía, me la pasaba sin dormir 2, 3, 4 noches que yo pasaba derecho, porque a mí no me daba sueño. Y así me iba a trabajar y así volvía y así seguía, así me levantaba y volvía. Hasta que ya el cuerpo no me daba más y tenía que descansar, ¿cierto? Y en ese tiempo ya habiendo venido a la iglesia por primera vez, porque Pero antes de llegar ahí, porque yo quiero que me hables de la iglesia, yo quiero que lleguemos ahí, pero eh, Freddy, qué testimonio tan fuerte. Eh, quiero resaltar un poquitico. La adicción a la cocaína es, tenaz. es un agarre fuerte que hace esa droga al cuerpo. Y le sumas un tema de pornografía, es algo muy, 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 muy fuerte, más fuerte todavía. Y cómo el hombre se degrada en eso, cómo destruye la mente, Total. cómo se destruye la mente. Y entonces, para volver a ese tema de la pornografía, ahí es donde ya vienen como los pedófilos, o Exacto. viene ya la persona que no solamente con imágenes se va a saciar, sino que está buscando ya afuera. Eso fue algo que Casi llegas ahí. sí. Entonces, ahí en este momento lo que uno ve afuera en el mundo, padres violando a los hijos, tíos abusando de los sobrinos, todo ese tema familiar, ¿cierto? Porque uno llega a ese nivel tan bajo que ya nada lo excita, ya nada le sirve. ¿Qué tiene que hacer? Ir al acto real. Y eso es lo que vemos hoy en día, que pasa muchos casos que pasa que uno los conoce porque salen a la luz, pero cuántos casos están hoy ocultos y están pasando en familias y los niños no se atreven a decir nada, aún los familiares sabiendo no se atreven a decir nada, Paz. Es algo muy fuerte que se está viviendo hoy en las familias y lo duro es que Dios es el único que puede entrar en nuestros corazones y transformarnos, pero cuando nosotros tenemos esa coraza en nuestros corazones, que hacemos a Dios a un lado, es más difícil, Paz, que Él pueda llegar y como hacer la obra en estas familias. Entonces, poderoso, porque creo que nosotros que ya pasamos por eso es lo que debemos de hacer, estar intercediendo y orando por estas familias para que se ha quitado todo eso y el Señor pueda entrar a hacer la obra así como la hizo con nosotros, Paz. Sí, bueno, entonces ahora sí lleguemos a la iglesia, porque me gusta mucho esa parte de cómo Dios transforma, ¿no? Porque es que uno dice, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo Freddy cambió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Qué fue? ¿Esto es real? ¿Puede pasarme? Entonces, cuéntame, ¿estás separado de tu esposa? ¿Estás lejos de tu hijo? Pues no estás ahí compartiendo con tu hijo. ¿Estás luchando con cocaína? ¿Estás luchando con pornografía? ¿Estás luchando con masturbación? ¿Qué pasa? ¿Cómo llegas a la iglesia? ¿Quién te invita? ¿Qué fue lo que pasó? Paz, nosotros llegamos a la iglesia SOS
por las redes sociales. Mi esposa un día estaba en Instagram y vio una publicación de la iglesia y me dijo, ay amor, qué chévere ir a esa iglesia, mira, como ahora, pues los videos se veían muy bonitos. En ese tiempo no nos habíamos separado, estábamos juntos, estábamos muy mal en todo, pero estábamos juntos. Y yo le dije, no, hágale que en estos días vamos, porque nosotros vivimos en Bello. Y no, pues que para ir hasta la estrella, no, que para ir por allá. Y bueno, un día me dijo, amor, vamos allá a esa iglesia, un sábado, ya vamos. Y estábamos en la bodega pequeña y entramos y muy chévere todo, paz, y la alabanza, la predica tuya y todo, hasta el tema de las liberaciones y esas administraciones tan fuertes. Pues yo creo que eso es lo que todos vivimos, ¿pa? ¿Cierto? Cuando uno dice, no, no sale de acá diciendo que eso es mentira, es que la gente la pagan y eso a mí me sacó, ¿sí o qué? Bien apartado que estaba de los caminos del Señor y viéndote ese tipo de cosas, eso me sacó más, yo no volví. Entonces, en el momento que yo caigo pues más fuerte en las adicciones, en la mentira, en el robo, en todo lo que yo estaba atado, eh, y si fuera eso la separación, porque mi esposa me dijo pues que me fuera al apartamento porque ya no aguantaba la vida que yo le estaba dando a ella y a mi hijo. Ella me llegaba la quincena y ella me tenía que dar plata a mí para echarle gasolina a la moto para poder venir a trabajar. Y entonces ella no aguantó más y me dijo, no, es mejor que te vayas. Fue muy duro y yo me fui. Y en ese tiempo que yo estaba tan mal, en el que caía tan bajo, paz, yo me acordé de la iglesia de SOS. El Señor del primer día que nos trajo acá, eh, era algo sembrándose ahí. Como le decía ahorita, Paz, cuando uno pone un pie en la iglesia de SOS por primera vez, se activa un milagro en nuestras vidas que nosotros no nos damos cuenta. Poderoso eso. Y ese milagro empezó a ser cada día más fuerte. El Señor empezó a revelarse en mi vida cada vez más fuerte. Pa, yo tenía noches que cuando yo estaba viviendo solo en un apartamento, que yo toda la noche me la pasaba consumiendo, pero que yo ya sentía que no era capaz más, porque en mis fuerzas yo me quería salir, pero ya no era capaz. Era algo tan fuerte que yo, por muy drogado que estaba, yo me arrodillaba llorando en esa cama. Yo, Señor, quíteme esto, yo no quiero más esta vida, porque yo sentía que, yo creo que a mí me faltó muy poquito, Paz, para haber caído en una sobredosis o haber caído a la calle. Me faltó muy poco, de yo no conozca al Señor. Un encuentro que el Paz Haider me invitó a servir, que se llamaba Justo a Tiempo, hace poco. Y ese es el Dios que nosotros le servimos, Paz, Sí que es. llega justo en el momento adecuado. Y Dios llegó a mi vida en el momento que yo más lo necesitaba, que mi familia más lo necesitaba. Y por eso yo me mantengo tan agradecido con Él, Paz. Porque yo en esas noches de angustia, en esas noches de soledad, yo creía que estaba haciendo lo correcto, pero en el fondo de mi corazón algo me decía que yo no estaba haciendo lo correcto. Y eso era lo que me llevaba a humillarme. Por muy drogado que estaba, yo me arrodillaba y lloraba y decía, Señor, quíteme esto. Yo tengo una tía que es pastora en el Ministerio Verdad y Vida. Qué bien. Yo hacía años que no hablaba con ella. Cuando yo estaba tan mal, viviendo solo, una vez me llamó un tío y me dijo, Bray, es que Cecilia lo llamó porque quiere hablar con usted. Y yo hacía años que no hablaba con ella. Y yo así que mi tía Blanca Cecilia me llamó. Sí, es que ella me está pidiendo el número que quiere hablar con vos. Y yo, no, déselo, que me llame. Pasa, es que ella me llama y me dice, mijo, ¿usted está bien? Y yo, ¿por qué, tía? Sí, yo estoy bien. Y yo estaba mal. Y yo le dije a ella, mentira, yo estaba mal. Mijo, porque estoy soñando mucho con usted. Y yo todos los días me levanto con Freddy. Y eran las oraciones que yo le hacía al Señor. Porque yo me acordaba que ella conocía de Dios. Y yo, Señor, dile a mi tía que me ayude a que me quite esto. Y ella me llama y me dice eso. Y yo, poderoso. Y yo decía, un Dios que si nos escucha nuestras oraciones, paz. Y ella me ayudó, ella me pagó la plata para ir al primer encuentro. Y en El ese primer encuentro acá en SOS. sí, yo fui porque yo estaba mal, pa, yo veía como 20 millones de pesos nada más de consumo, porque todo eso me lo consumía, ¿cierto? Y hasta hace poco pues fuimos libres ya de todas esas deudas, gloria a Dios. Paz, y entonces yo empiezo como ese camino, yo me acercaba, eso era una lucha horrible, Paz.
Yo venía a la iglesia Paz y yo venía con las papeletas de perico acá. No me digas. Yo antes de irme para la iglesia, yo a la plaza y acá venía con las papeletas de perico al lado y lado y yo iba a recibir. Yo escuchando la palabra y yo, ay, ¿cuándo era que esto se acaba? Santo. Paz, y Qué eso era una tremendo. lucha. Y así me la pasé, pero volvía y caía duro, duro, noches enteras sin dormir. Y yo no este fin de semana me voy para la iglesia porque yo tengo que quitarme eso. Y cuando no las compraba, cuando me salía de acá, me iba para la plaza. Pero fue una lucha muy dura, Paz, durísima. Pero bueno, Dios, como te digo, Paz, llega justo a tiempo. Y una noche, conociendo ya más del Señor, ya me había apartado pues mucho de la droga, ¿cierto? Ya había bajado mucho el consumo, pero más sin embargo lo seguía haciendo. Y después de que ese cambio o ese acercamiento que yo tuve hacia el Señor, yo empecé a ver esa transformación en mi forma de hablar, de pensar, de actuar. Y no solamente lo vi yo, las personas que estaban a mi alrededor lo empezaron a notar. Compañeros de trabajo hoy, gloria a Dios, están en la iglesia de SOS por mi testimonio, porque ellos me conocían como era yo. Venga, Freddy, ¿usted qué le pasó, hermano? Ya no, yo estoy yendo por allá a una iglesia y quiere vamos. Y ahí hay unos que están Qué conmigo. lindo el Ahí hay Señor. unos que están conmigo porque el Señor también los trajo acá y bueno, ahí vamos. Y entonces esa transformación, Paz, se veía más evidente, y yo me entregaba más al Señor, ¿cierto? Mi esposa ya cuando me vio como el cambio, dice, ¿qué pasa? Ya, no, es que yo estoy yendo a esa iglesia, ¿te acuerdas de la primera vez? ¿Qué en serio? Si quiere, vamos. Ajá, vamos. Y empezamos a venir ya juntos y yo me iba para el apartamento, ella se iba para el de nosotros y hasta que un día me dijo, pues, ¿por qué no viene para acá, para el apartamento mejor? No, pagando un arriendo por allá bien caro y, bueno, sí, pero eso sí acá en la pieza del niño. Ya, bueno. Pero eso es válido, Eso va era sumando. una victoria ya Sí. paz para mí. Y bueno, entonces volví al apartamento y yo me quedaba pues en la pieza del niño y empezó como a restaurarse la relación, empezamos ya pues a congregarnos más, pero yo seguía consumiendo, al escondido de ella, seguía consumiendo, pero muy poquito, O sea, consumías, pero en menos en dosis. menos ¿Cuánto dosis. llevas en la iglesia viniendo, peleando con esa Por ahí un adicción? año, Un año viniendo a la iglesia así en y esa orden. luchando con la adicción. Y ya cuando ya lo había dejado mucho que volví al apartamento, una noche caí durísimo, mal, pero consumí muchísimo, que esa noche yo dije que me iba a morir. Yo estaba por el Parque de Bello, como a las 2 o 3 de la mañana yo me voy para mi casa, yo no era capaz ni de andar. Faltaban 2 cuadras para llegar al apartamento y yo no, aquí me senté en un andén y yo dije que me iba a morir. Estabas Yo drogado ahí. estaba Habías drogadísimo, consumido. yo había consumido mucho Paz y yo dije, no, pues yo acá no me voy a parar. Yo recuerdo que yo caí al piso, empecé a vomitar y me volví nada porque yo me revolqué en el propio vómito y yo no, acá me muero. Yo me sentí que estaba muerto porque yo veía una oscuridad impresionante y yo dije, no, yo estoy... Y me dice, yo estaba tan drogado, Paz, que no era capaz de hablar. Yo iba como a gritar para que me ayudaran porque yo sentí que me estaba muriendo y no era capaz de gritar de lo drogado que estaba, no era capaz de mover la lengua. Y yo me acordé, yo estoy yendo a buscar de Dios. Y entonces, ¿dónde está este Dios? Pero eso lo pensaba yo porque no era capaz de hablarlo. Y yo le dije a Dios en mi mente, porque no era capaz de hablar. Y bueno, Dios, si usted es un Dios real, un Dios verdadero como me lo están presentando y como yo lo estoy conociendo, yo le pido que me quite esta adicción, que no me dejes morir acá. Yo no quiero perder mi vida, yo no quiero perder mi familia, mi esposa, mis hijos. Y yo le prometo que si usted me quita esta adicción, yo le voy a entregar mi vida. Mm, Paz, y esa fue la última noche que yo consumí. tremendo. ¿Qué pasó? Te levantas. Eso está poderoso, mi hermano. Estamos hablando de más de 15 años consumiendo droga. Paz, yo me paré, yo me paré de ahí y llegué al apartamento. Y, y yo no me canso de darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque ese día yo conocí el Dios que le he servido por 6 años. Porque me restauró. Una adicción que yo llevaba, no solamente la adicción, Paz, me quitó todo, la mentira, me cambió mi forma de hablar, de pensar, de todo. Dios me cambió esa noche todo.
Y yo por eso le sirvo a Dios con tanto amor, con tanto agradecimiento, paz, porque ese es el Dios que nosotros debemos de conocer. Sí Ese Dios es. que es verdadero, un Dios que es real, un Dios que está vivo, ese Padre que quiere lo mejor para nosotros, que muchas veces nosotros somos desobedientes, paz, en no obedecer lo que Él quiere que nosotros hagamos, pero que Él siempre va a estar ahí para ayudarnos, porque es que yo batallar 15 años con una adicción y en mis fuerzas, ni mi mamá, ni mi esposa, nadie me quitó esa adicción, y esa noche que yo verdaderamente rendí mi corazón y se lo entregué a Él, eso fue así, paz. Esa Santo. adicción, a mí no, al otro día a mí no me provocaba nada. Yo llevo 6 años limpio, sin una cerveza, sin un cigarrillo, ni palabras, nada, paz, ni una mentira, nada. El Señor me cambió esa noche totalmente. Hay un video, una canción de Redimido que se llama Milagro de Amor. Y yo escucho ese video, yo veo ese video y todo lo que pasa en ese video yo lo viví esa noche. No sé si de pronto lo tengas por ahí en el radar. Ese video tal cual Es tu historia. eso lo viví yo esa noche. Yo por eso me identifico tanto con esa canción, porque todo lo que se representa en ese video lo viví yo. Fue como una guerra, como que el enemigo llevando y el Señor me llegó y me rescató. Y aquí estamos sirviéndole paz. Cuéntame de nuevo ese momento clave de tu transformación total. En esa noche estabas drogado, Mal. no podías hablar, pero en tu mente. Lo que pasa es que yo quiero que las personas que nos estén viendo, Freddy, no pierdan la fe. No pierdan la fe en un Dios que escucha nuestro clamor. Y Así tú es. desde la mente empiezas a orar, Señor, quiero que me saques de esto. Por eso hay un versículo que nosotros servimos en un encuentro que lo lideramos, gloria a Dios, con el pastor Pipe, y nosotros a ese encuentro le llamamos Clama a mí, yo te responderé, Jeremías 33:3. Así es. Y esa noche, después que yo empecé a meterme más con el Señor, ese versículo es muy poderoso, porque muchas veces nosotros no clamamos a Dios de la manera que lo debemos de hacer. Cuando tú rindes tu corazón y entregas ese dolor, esa oración genuina, el Señor te la escucha, porque eso fue lo que yo vi esa noche. Soy casi seguro que estaba más allá que acá, porque yo veía sin una oscuridad total. Y en mi mente yo decirle a Dios, Señor, quítame eso tan fuerte que yo tenía por 15 años de tantas cosas y restaurarme paz. Es un Dios muy poderoso el que nosotros le servimos y el que le creemos. Y bueno, seguimos ese camino, me metí con el Señor a servirle, a rendir, y el Señor nos ha venido levantando de una manera muy poderosa, porque yo recuerdo, paz, que uno de sus servicios, pues antes de yo recaer tan fuerte, yo llevaba por ahí, así fijo, la iglesia llevaba por ahí 5 o 6 meses, y yo con esa lucha, yo recuerdo que una vez, después de un servicio en la iglesia pequeña, usted se bajó del altar y yo me arrimé y lo saludé por primera vez, paz, ¿cómo está? Y nos sentamos a hablar y yo, ay, mijo, ¿usted qué? ¿Cuántos llevan la iglesia? ¿Tenés ADN? Y yo, no, nada, que yo ni siquiera sabía que era el ADN. Y yo recuerdo que usted levantó la cabeza y empezó a mirar y vio a mi líder Arley. Y lo llamó. Y yo a Arley tengo mucho que agradecerle en paz. Él sabe que siempre que tengo la oportunidad lo honro, lo aprecio mucho, porque Arley fue el que me dio la mano cuando yo más lo Te necesitaba. acompaño en ese Sí. camino. Y yo por eso hoy a los temas de ADN les doy mucha importancia, paz, porque no sabe uno, un líder cansón, como digo yo, Que te está lo salva. llamando. Un líder cansón llega el momento que lo ayuda a uno de una manera que uno no cree, porque yo me conectaba en las reuniones de Arley virtuales y yo era escuchando la reunión y consumiendo, pero escuchándolo. Tremendo. Y yo, Arley programaba una reunión y yo, no, mi líder, yo no puedo ir, y ahí me escribía al interno, porque no, yo te doy el pasaje, vení. Yo cuando ya me metí con Dios, ¿sabe? Que yo venía a los ADNs, a la Estrella, desde Bello a la Estrella, a Sabaneta, a Caldas, pero venía. Y hasta que ya esa transición ya pasó al pastor Pipe, y lo mismo siguió con Pipe. A Pipe también mis respetos, es un gran referente para mí, y bueno, ahí vamos de la mano de él avanzando en todo esto, paz. Tremendo, Freddy. ¿Tu esposa cómo reacciona cuando te ve ya en una transformación tan grande en tu corazón? Paz, yo le reconozco que
el Señor nos cambió totalmente en lo que estábamos luchando, ¿cierto? Y cuando el Señor empieza a transformarte, te va mostrando cosas que hay que rendir, que hay que entregar, ¿cierto? Total, sí es. En ese momento pues estamos en procesos que vamos aprendiendo de ellos, ¿cierto? Pero yo sé que hoy en día mi esposa se siente orgullosa de lo que yo soy, ¿cierto? Aunque yo sé que tengo que rendir mucho más, Todos hoy lo estamos en ese reconozco que trabajo. tengo que rendir mucho más, pero yo sé que hoy ella y mi hijo se deben de sentir muy orgullosos de lo que yo soy, ¿cierto? Porque antes yo me le perdía a ella 1 o 2 noches y ella sin saber dónde está. Y yo hoy tengo la plena condición de decirlo, que si yo me quedo una noche fuera de mi casa, que si yo no la llamo a ella, ya sabe que yo no voy a estar haciendo nada que no es lo correcto, porque ella lo sabe y nosotros hemos hablado La de eso. La confianza. confianza que el Señor restauró en nuestro matrimonio es algo increíble, porque yo siempre, amor, estoy en tal lado y estoy con esa persona, amor, Voy a amanecer, pero en Betel, en un encuentro con hombres liderando. Es otro plan diferente. entonces, poderoso es. Y ella también ahí va en los caminos del Señor también creciendo, avanzando. eh, Qué lindo bueno, eso, qué ahí lindo. vamos. Y no solamente cambiaste tu vida, Freddy, sino que cambiaste tu generación. Ahí tienes un hijo que Y estás mostrándole un referente. así es, Paz, porque en las noches viéndolo leer la Biblia y que sea él el que empiece a leer y nos lee en voz alta para que nosotros escuchemos, y muchas veces nosotros por cansancio no leemos, pero él está ahí leyendo, Increíble. diciéndonos, es algo poderoso, ¿cierto? Y la transformación que Dios hace no la hace solamente en uno, porque la hace en uno, sino en nuestro entorno. Yo tengo una hermana mayor que se llama Sandra, y ella, cuando yo empecé a conocer del Señor, porque uno comete ese error, ¿cierto? De que uno quiere que lo que el Señor hizo en nuestras vidas en el momento también lo hagan en nuestros seres amados. Y nosotros de pronto quizás cometemos el error de presionarlos a ellos, vamos a la iglesia, que eso, que lo otro, ¿cierto? Ellos se van a sentir atacados. Y ella me decía, o le decía a mi mamá, o a mis, pero es que Freddy tan cansón, que si él quiere ir a esa iglesia, que vaya él, que de molestar. Y yo empecé a llevarla, yo ya entendí que no es en las fuerzas de uno, ¿cierto? Es Sí es. cuando Dios quiere hacer la obra en ellos. Simplemente empecé a orar por ella, a orar. Antes, ella en este momento está en Australia. Y antes de que ella se fuera, yo la traje a la iglesia, ella conoció al Señor. Y se entregó. En este momento creo que están más entregados al Señor que yo, por allá en Australia. Qué Y ellos se fueron poderoso. para Australia, se fueron restaurados, ellos se fueron, estuvieron en encuentro acá antes de irse, y por allá están congregándose en una iglesia latina, y por allá están Uf. metiéndole duro al Mira, tema del mira dónde va evangelio. la semilla ya sembrada. Esa semilla va lejos. Y en estos días que la pastora Jennifer estuvo en Bello, yo estoy hablando con ella de ese tema, pues, y bueno, más adelante lo podemos tocar de otra manera, pero bueno, poderoso lo que el Señor hace, porque nos lleva a abrir caminos, nos Sí lleva a abrir es. brechas a Así otros es. lugares donde Yo quisiera hacerte somos. una pregunta, Freddy, para terminar, que me tiene muy impactado escuchar toda esa transformación. ¿Qué consejo le puedes dar a un hombre que está sumergido en eso? Porque es que, Freddy, nuestra nación o esta generación está tan atada a las drogas, a las adicciones, a la pornografía que es tan fuerte, tan fácil, a un clic. Tú te entras a cualquier canal pornográfico y todo comienza con una imagen, digamos como no, blanda, como llaman pornografía blanda, que es ropa interior y ya, pero cómo eso va degradando la mente, el cuerpo y cómo se puede terminar a esos niveles tan fuertes de que nada te excita, sino cosas muy degradantes. ¿Qué consejo le puede dar a alguien que está ahí metido y dice, yo aquí no salgo nunca? ¿Qué consejo le puede dar a alguien así? Bueno, familia, sabemos que le creemos a un Dios que es real, un Dios que está vivo y es real y puede hacer milagros en nuestras vidas, porque yo soy testimonio de lo que Él hizo en mi vida. Y créame, familia, que si hoy estás luchando con todo esto que yo viví, si el Señor lo hizo en mí, también lo puede hacer en ti, ¿cierto? El Señor está esperando solamente que tú le abras la puerta. Quizás la ha tocado varias veces y tú te las has cerrado, pero Él está ahí. Él es el caballero que está ahí esperando que tú le abras la puerta, como yo se la abrí ese día que me rendí a Él. Y bueno, importante en esto es que
nosotros como hombres somos muy orgullosos, Paz, porque eso fue lo que me ayudó a sumergirme más en este mundo por el orgullo, porque ya yo soy capaz, yo con esto puedo, pero yo llegó un momento que no. Quizás hoy, varón, estás a punto de destruir tu matrimonio, tu vida, sin saberlo, pero hay un Dios que te puede rescatar de esto. Busca ayuda. Busca Levanta la una, mano. levante la manito, busque una persona, un líder o alguien que usted sepa que va a alguna iglesia, congréguese, que yo sé que el Señor puede restaurar todo lo malo que hoy estamos viviendo, y que no cargues y no luches y no lleves esa carga pesada, que hay otro que le puede meter el hombro y ayudársela a llevar de la mejor manera y guiarte al mejor camino para que eso sea quitado y tu vida pueda ser transformada. Porque quizás hoy, como te digo, Paz, estos matrimonios están viviendo lo que nosotros vivimos, ¿cierto? Hombres que están luchando con ese tema de la pornografía, de la masturbación, que uno piensa que eso está normal, y eso no es tan normal, porque esto lo que lleva es que uno cada día va abriendo una brecha grande, grande, que cuando menos piensa ya no hay forma de volver a cerrar esa puerta. Pero hay un Dios que Así es. existe y que es el único que te puede transformar y te puede quitar todas las luchas que tenga, porque yo lo Y viví. qué buen consejo, Freddy. Y uno más, uno más. Yo quiero como felicitarte tu perseverancia, y también me gustaría que hablaras de eso. Es que a pesar de que seguías consumiendo, seguías viniendo a la iglesia. O sea, no te sentías juzgado, nadie te decía nada, simplemente que era tu deseo de acercarte a Dios, a pesar de que seguías luchando con la adicción. Ese es un buen consejo también. Claro, porque uno piensa que uno en nuestras fuerzas es capaz de hacerlo, ¿cierto? Pero no, uno, yo, yo, yo fui como un paso más allá, porque yo siempre, cuando ya entendí que yo en mi fuerza no era capaz, y que yo empecé a conocer de Dios y que yo empecé a ver esa transformación, yo dije, no, Dios sí me puede cambiar, Dios sí me puede quitar esto. Y cuando empecé a conocer líderes, amigos, que me empecé a dar Cambiaste tu entorno. sí, yo cambié totalmente mi entorno, Es otro consejo bueno. porque yo cuando conozco de Dios, yo lo que hice fue que cogí mi teléfono y yo lo limpié de las personas que yo sabía que no me iban a edificar. Yo empecé a rodearme de líderes, de amigos, que sean personas que lo ayuden a uno a edificarse, ¿cierto? No a llevárselo al camino del mal, sino que lo ayuden a levantar a uno. Y ese es mi círculo de amistades que yo tengo hoy. De los que yo tenía en el mundo me quedaron muy pocos. Los amigos que tengo hoy son del ministerio de la iglesia de Bello, pues porque yo sirvo en Bello, y muchos de acá, líderes de acá de la iglesia principal, esos son mis amigos. Yo no tengo pues como amigos así que de cercanos de afuera, no, pues los tengo sí, pero para darles consejo, pero yo Para tú sé, influenciarlos. sí, exacto, cierto, porque yo sé que lo que Dios pone en uno por gracia uno lo tiene que volver a dar, ¿cierto? La gracia que uno recibe así mismo la tiene que dar, y bueno, eso es lo que estamos haciendo, Paz, rescatando almas, como dice mi Paz Pipe, el que lee chico, mijo, llévelo. Y así es. Bueno, yo sé, bueno, tenemos una sede en Bello, como los que no saben, de pronto tenemos varias sedes en la ciudad, y una de esas sedes queda en Bello, y tú estás en Bello apoyando la iglesia Ajá. que tenemos allá, Felipe Aleja. Hey, Freddy, gracias por esa tremenda historia. Paz, y bueno, llevamos 6 años, sí, casi 5 años y medio sirviendo en seguridad. Yo empecé a servir acá en seguridad. Y eso me llevó a formarme mucho espiritualmente, Eso es porque otro consejo bueno, servir a la iglesia o servir a la servir dentro iglesia, de una iglesia te va a comprometer más, claro, y a que te va a te cuides. formar más, porque yo ayer entregué el Ministerio de Seguridad, porque ya me estoy sirviendo en intercesión, en el Ministerio de Intercesión, y fue muy duro porque yo este Ministerio de Seguridad lo amo mucho, porque aprendí mucho, me formó mucho. Yo recuerdo una vez, ya para terminar, no hacerlo tan largo, en la iglesia de pequeña, estábamos ministrando, yo estaba con la pastora, yo estaba pues sirviendo con ella, pues Acompañándola ahí al lado. acompañándola a ella, pues, y uno en el desconocimiento que tiene, ella estaba ministrando, y yo también estaba detrás de ella hablando en lenguas, y, y hubo un momento en plena administración que la pastora Jennifer voltea y me dice, bueno, ¿está ministrando usted o estoy ministrando yo? Y yo me quedé como, uy, ¿cómo así? Pero eso me ayudó a formarme a mi Paz.
Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y si bueno, yo estoy fallando y me ayuda a formar mi carácter, me ayuda a seguir sirviendo con amor, porque yo creo que uno para servir al Señor tiene que estar firme, tiene que estar muy convencido, tener esas raíces firmes de que cualquier cosita que llegue no lo vaya a sacar tan fácil, porque yo pienso que por ejemplo lo que me pasó a mí, un servidor que esté ahí como medio tibio, sí. La pastora le dice, no, yo quiero volver por allá, pero antes a mí me dijo, no, voy a volver y lo voy a volver a hacer mejor, porque yo quiero superarme. Qué ¿cierto? Bien. Y es otra superación que tengo paz para contarles, que Dios es un Dios maravilloso. Yo acá en Medellín he trabajado en muchas empresas, y de que yo me vine de Jericó, yo solamente estudié hasta séptimo de bachillerato, y yo las empresas que trabajé, la mayoría, trabajé con el cartón de bachiller falso. Y a mí no me gustaba estudiar. Y cuando yo empiezo a conocer del Señor, yo dije, no, yo tengo que terminar mi bachillerato. Y me puse a estudiar y como en 2 o 3 años terminé mi bachillerato y yo quiero más. Me empecé a hacer una técnica en auxiliar de calidad y la terminé. Y yo no, yo quiero más, yo quiero avanzar, yo tengo una visión, yo he aprendido mucho a usted, Paz, que creer en grande, ¿cierto? Y quiero muchas cosas y yo sé que el Señor las va a cumplir. Y terminé esa técnica y yo quiero más. Y me metí a estudiar en la universidad y hoy estoy cursando el 5º semestre de Ingeniería Industrial. No, Freddy, ¿qué es eso? Y ahí vamos, Paz. ¡Qué increíble! Y todo es por el Señor. El Señor pone, cambia Señor, la vida el Señor. Me cambió a mí la vida totalmente. Yo sé y vuelvo y lo reconozco que nos falta cambiar muchas cosas, Paz, porque no somos perfectos, pero de la mano del Señor todo es posible. Increíble, gracias, amigo. Y vuelvo y lo repito para cerrar, el momento que usted pone un pie en esa iglesia, ese milagro se activa. Ese milagro hoy se está gestando en los cielos, y crea lo que va a llegar, porque yo lo estoy creyendo que ha hecho muchas cosas el Señor, pero yo le creo por cosas más grandes. Tremendo. Gracias, amigo. Qué testimonio tan lindo, nos inspiras, bueno, nos llena de mucha fe. No sé, yo sé que, mira, eso es increíble, pero yo sé que tú tienes un familiar que está luchando con drogas, tienes un hijo que tal vez está luchando con adicciones, o tú estás luchando con pornografía. Bueno, hay tantas cosas que puedes estar hoy batallando en tu interior, con un matrimonio que se rompe, con la economía en el piso, pero en el momento que te acercas a Dios, como dice Frey, se activa un milagro. ¿Sabes por qué? Porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Tiene el poder de hacer cosas nuevas. Es más, la palabra dice, los pensamientos que yo tengo para ti son de bien y no de mal. La voluntad de Dios, dice la palabra, para ti y para mí es buena, agradable y perfecta. Y qué bueno que está en esta hora tú puedas reconciliarte con tu Creador a través de Jesús. El libro de Job dice, vuélvete en amistad con Dios y te irá bien y tendrás paz. Algo que es tan necesario en esta generación, la paz en la mente y en el corazón. Qué gusto que te hayas quedado con nosotros hasta el final, un testimonio increíble. Qué bueno que lo puedas compartir con alguien, que tú digas, yo quiero que esta persona sepa que hay un Dios que puede hacerlo de nuevo y que hoy es el día para eso. Amén. Yo quiero que compartas, te suscribas a nuestro canal y que nos podamos ver en el próximo episodio. Recuerda que estamos en un podcast donde lo sobrenatural de Dios es natural. Bendiciones. Este es el lugar donde lo sobrenatural es natural. Esto es real.